Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Gracias por su atención y bueno, mi nombre es Juan Gabriel Segovia Hernández, soy profesor del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato y en esta ocasión quiero platicarles un poco sobre los retos y oportunidades que tenemos en optimización cuando queremos llevar a cabo el diseño y evidentemente la optimización de sistemas altamente intensificados. En esta ocasión, bueno, quiero platicarles sobre el problema que se genera en el caso del diseño de sistemas intensificados para el caso simultáneo de la destilación reactiva y la destilación extractiva. Este trabajo fue realizado junto con el doctor Son Yang-Kong de la Universidad de Malasia. Sabemos que la destilación es un proceso que consume grandes cantidades de energía. Y por otro lado, es como el caballo de batalla de los procesos de separación. Cerca del 90% de todas las separaciones que se llevan a cabo en la industria química se llevan a cabo por destilación. Pero también sabemos que de la energía total que se consume en la industria química, cerca del 50% se gasta en columnas de destilación, lo cual habla de grandes retos y oportunidades para intentar disminuir el consumo de energía en estas columnas. Por ejemplo, en el caso de la industria petroquímica, se utiliza para la purificación de hidrocarburos, en el fraccionamiento del crudo y también en la purificación del gas natural. Y bueno, hoy día la destilación se ha utilizado en otras aplicaciones, por ejemplo, en la industria farmacéutica, médica, en el tratamiento de aguas, por ejemplo, en el caso de producciones de alcoholes. Quizá el ejemplo más reciente que tenemos fue en el caso de la pandemia, donde fue altamente utilizada para la purificación del etanol que se requería en los productos sanitizantes. Y hoy día está siendo la destilación muy utilizada para el caso de purificación de productos que provienen de biomasa. La destilación, pues la podemos clasificar como la destilación tradicional y procesos avanzados de destilación. En el caso de la destilación tradicional tenemos el caso tradicional y bien conocido de una columna binaria o de trenes convencionales para la separación de mezclas multicomponentes. En el caso de la destilación compleja o avanzada, tenemos el caso de la destilación extractiva, reactiva, la destilación de presión oscilante, destilación azeotrópica, pervaporación, etcétera. Sin embargo, el caso particular de la destilación extractiva ha sido muy utilizado o es ampliamente utilizada para la purificación de azeótropos. Y la destilación reactiva la asociamos a la generación de productos en una reacción química y purificación simultánea en la columna de destilación. Sin embargo, en los últimos años, la destilación reactiva también se ha asociado para la ruptura de azeótropos. ¿Por qué? Porque podemos hacer reaccionar uno de los componentes de la mezcla azeotrópica para poder, junto con otro, con un solvente, generar un producto de alto valor agregado y de esta manera romper el azeótropo y simultáneamente generar productos de alto valor agregado. De ahí la utilidad en los últimos años de la destilación reactiva para la ruptura de azeótropos. Retos y oportunidades que tenemos. La destilación extractiva, bueno, pues requiere un solvente que altera el equilibrio líquido-vapor, abre la volatilidad y permite la ruptura del azeótropo. Sin embargo, tenemos la complejidad de la elección del solvente, el costo del solvente, la cantidad del solvente y que usualmente la mayor parte de esos solventes tradicionales suelen ser de impacto ambiental. En el caso de la destilación reactiva, bueno, tenemos la ventaja de la reducción en costos de operación y de servicios porque lleva a cabo en forma simultánea la reacción y la separación y hay reducción de equipos y de consumos energéticos. Puedo resolver fácilmente problemas asociados al equilibrio de la reacción, puedo favorecer la selectividad, puedo favorecer la conversión, inclusive si la reacción es exotérmica, me genera calor que ayuda a disminuir la carga térmica del hervidor. Sin embargo, en ambos casos tenemos problemas de complejidad en cuanto al número de ecuaciones que los representan y los modelan, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones mesh, más en el caso particular de la destilación reactiva, las ecuaciones de la cinética de la reacción, y aparte tenemos una gran cantidad de variables discretas y continuas, lo cual junto con el modelo de equilibrio que usualmente representa ambos procesos, que suele ser en RTL o UNIFAC o UNIQUAC, hace altamente no lineales el sistema de ecuaciones, unido a la gran cantidad de ecuaciones, variables discretas y continuas, y a la gran cantidad de grados de libertad disponibles que tiene el sistema, en forma individual es un problema de optimización sumamente complicado.
Ahora, la destilación extractiva consume grandes cantidades de energía y aunque la destilación reactiva ahorra energía en cuanto a que intensifica el reactor y una columna de destilación ordinaria, siguen siendo consumidores de energía. ¿Qué pasaría si yo intento intensificar los dos en forma simultánea para reducir aún más la cantidad de energía, generando un proceso altamente intensificado que podríamos denominar como destilación extractiva reactiva? En el caso de la destilación extractiva, sabemos que, bueno, el sistema convencional es la columna de destilación donde añado el solvente, recupero en forma pura uno de los componentes de la mezcla azeotrópica y en una segunda columna llamada recuperadora recupero el otro componente de la mezcla azeotrópica y el solvente que recirculo. En los últimos años han aparecido sistemas intensificados que apoyan a esto. Por ejemplo, una columna de pared divisoria, donde en una única columna, pues reduzco estas dos columnas a un solo equipo o sistemas con acoplamiento térmico o con corriente lateral. La literatura ha demostrado ahorros de energía y de costos de operación muy interesantes para la destilación extractiva en estos sistemas intensificados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo intento presentar en forma híbrida o simultánea la destilación extractiva y reactiva? El caso que vemos aquí a la izquierda, que es un sistema híbrido de destilación reactiva y extractiva, es utilizado, por ejemplo, para el caso de la purificación de la mezcla de tetrahidrofurano etanol agua. Aquí el producto de interés es el etanol y el tetrahidrofurano. Pero, ¿qué pasa si yo hago reaccionar esta mezcla? Es una mezcla con varios azeótropos. Si yo hago reaccionar esta mezcla ternaria azeotrópica en presencia de óxido de etileno, para que el agua reaccione y se produzca etilenglicol que yo recupero en el fondo y entonces queda libre el tetrahidrofurano y el etanol, que también es azeotrópico, y entonces en presencia de dimetilsulfóxido con destilación extractiva, yo recupero el tetrahidrofurano y el etanol. Si bien este sistema híbrido reactivo extractivo me genera un producto de alto valor agregado y rompe la mezcla azeotrópica, sigue consumiendo mucha energía, pero la ventaja es que la generación de este producto de alto valor agregado paga los altos consumos de energía. Pero esta podría ser una estrategia híbrida de destilación reactiva con extractiva. Pero hay casos más singulares y sumamente interesantes. Por ejemplo, la mezcla acetato de etilo etanol agua, que es el producto natural de la esterificación del ácido acético en presencia de etanol para producir el acetato de etilo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues aquí lo que yo quiero recuperar es el acetato de etilo y el etanol, pero ¿qué pasa si hago reaccionar esta mezcla con óxido de etileno? Se me genera etilenglicol, pero el etilenglicol yo lo puedo recuperar en una segunda columna y purificar el etanol de tal suerte que el mismo etilenglicol que genere sirve de solvente en esta misma columna reactiva para romperle los azeótropos y entonces recuperar el acetato de etilo y el etanol en la segunda columna. Es decir, en la primera columna recupero el acetato de etilo, genero el etilenglicol, que recupero en la segunda donde purifico el etanol y ese mismo me sirve de solvente para hacer la ruptura del azeótropo. Recordemos que esta mezcla ternaria acetato de etilo, etanol, agua presenta tres azeótropos. Y entonces en un par de columnas yo recupero los dos productos de valor, el acetato y el etanol, genero un producto de alto valor agregado, que es el etilenglicol, que a su vez va a ser el solvente que necesito. Entonces, vean que este sistema, yo en una sola columna simultáneamente hago la reacción y la destilación extractiva. Entonces, ¿qué es lo interesante de este sistema? Pues que está intensificando en una sola columna las dos operaciones. Sin embargo, ¿esto qué complejidad me genera? Inclusive en el sistema híbrido, que las hace en forma consecutiva, también donde yo puedo ahorrar energía. ¿Qué es lo que pasa? Me genera mucha más complejidad en el sistema de ecuaciones, más grados de libertad, más no linealidades y no convexidades, y entonces la optimización para encontrar los valores o los diseños óptimos es sumamente complicado, unido a la complejidad termodinámica, ¿sí? Ya se han hecho indicios o se han publicado artículos como el que ven aquí en la pantalla del año 2020, donde se investigó, por ejemplo, la viabilidad termodinámica en estos sistemas eh,
digamos, súper intensificados para poder hacer convivir la reacción y la extracción en forma simultánea. Y hay más literatura al respecto, y si ustedes escanean este código QR podrán encontrar muchas más referencias bibliográficas al respecto de este tema de la viabilidad termodinámica de llevar a cabo simultáneamente estos procesos. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el caso de la destilación-extracción simultánea? Bueno, pues empezamos de sistemas de 3 columnas, como sistemas híbridos, luego los podemos tener como un sistema de 2 columnas, ya donde en una sola se lleve a cabo ambas operaciones, e inclusive hemos intensificado hasta la columna de pared divisoria o con corriente lateral, lo cual habla ya de súper intensificaciones que complican aún más el problema de optimización. Aquí hay algunas referencias respecto a la síntesis de estas configuraciones. Sin embargo, hasta años muy recientes y en este trabajo que les presento, se han realizado acciones referentes a diseñar estos sistemas súper intensificados en forma de pared divisoria o de corriente lateral o de corriente con integración térmica para generar diseños sostenibles, es decir, que simultáneamente, por ejemplo, sean seguros, disminuyan el impacto ambiental y disminuyan, por ejemplo, el costo total de operación. Hasta la fecha, nada más ha habido la forma de la síntesis, pero no se ha resolvido el problema de optimización utilizando este tipo de funciones objetivo, ¿sí? Digamos, aquí tenemos esta referencia de este sistema de columna de reacción con separación, que podríamos tenerlo como una referencia, y entonces podemos ver que hay una gran cantidad de variables, que hay una gran cantidad de datos, grados de libertad. Y entonces, ¿qué técnicas de optimización podríamos intentar utilizar? Bueno, puede haber métodos determinísticos y estocásticos. El problema de los métodos determinísticos es que necesitamos el modelo explícito. Aparte de que si es altamente no lineal y presenta convexidades, no convexidades del sistema no convexo, puede haber problemáticas en la convergencia. Además, en el caso particular de estos sistemas sumamente intensificados que estoy presentando, ¿qué problemáticas tenemos? Son muchísimas ecuaciones altamente no lineales, no convexas, y explicitarlas es muy laborioso. Una alternativa sería utilizar métodos estocásticos utilizando un simulador que los modele a forma de caja negra, entonces nada más extraer datos y utilizar por fuera un optimizador para llevar a cabo la solución de estos problemas, que además de mi interés son y sean multiobjetivos. Para este caso particular de sistemas altamente no lineales con muchas ecuaciones no convexos y con linealidades complejas, pues la literatura ha reportado que un método estocástico como la evolución diferencial con lista tabú puede ser una alternativa para la solución de un problema multiobjetivo en estas condiciones. Aquí ustedes les presento el algoritmo de evolución diferencial con lista tabú. Cómo opera, en la literatura ustedes lo pueden ir a revisar, su funcionamiento. Y entonces la idea de nosotros fue asociarlo a un modelo de Aspen para que estuviera interactuando y no tener que explicitar el sistema de ecuaciones. Aparte, en el caso particular de la reacción de óxido de etileno con agua, hay otro problema. No solamente se genera etilenglicol, sino que la reacción sigue avanzando y puede generar dietilenglicol y trietilenglicol. Y entonces el problema es que estas reacciones van ocurriendo en forma paralela y consecutiva. Y el problema es que nosotros tenemos que poner estas restricciones también en el modelo junto con toda la problemática que ya comenté para evitar que se generen este par de productos, porque a mí me interesa el etilenglicol, tengo que favorecer la selectividad. Y eso también es otro problema de restricciones para garantizar que en la termodinámica y en la cinética solo se favorezca esta reacción, y esto hace mucho más complicado el problema. Aquí están las cinéticas de estos casos, y la literatura ha reportado qué condiciones se tienen que cumplir para favorecer la selectividad exclusivamente hacia el etilenglicol y que no se favorezcan los otros dos productos consecutivos que se generan, lo cual hace mucho más complicado el problema de optimización en este caso en particular, ¿sí? Donde el producto de valor agregado es la optimización, perdón, la generación del etilenglicol. Y aparte hay cuestiones de seguridad, porque son solventes muy inflamables y entonces también tengo que garantizar que las condiciones de operación del sistema me generen buena seguridad o bajo riesgo. En este caso, pues el asunto sería minimizar el costo total de operación, el impacto ambiental y la seguridad en un problema de optimización multiobjetivo usando evolución diferencial, donde enlazando el simulador que es el Aspen, donde yo voy a modelar estos sistemas, lo enlace a Excel donde tengo escrito
mi método de optimización y entonces poder llevar a cabo la optimización de estos sistemas sumamente intensificados, que como insisto son un reto debido a la gran cantidad de ecuaciones, a su no linealidad, a que son no convexas y a la gran cantidad de grados de libertad, aparte de que lo quiero resolver como un problema de optimización multiobjetivo en un entorno de sostenibilidad, bajo costo, bajo impacto ambiental, cuestiones de seguridad, etcétera. ¿Sí? Y obviamente, ¿por qué son importantes estos indicadores? El costo, pues para darle viabilidad económica, el riesgo para garantizar seguridad del proceso y el impacto ambiental para evitar que el proceso opere en las condiciones de menor generación de residuos y menor impacto al ambiente, en lo particular generación de gases de efecto de invernadero asociados a la quema de los combustibles en las calderas que alimentan los servidores de las columnas. Aquí ven el caso del sistema donde yo simultáneamente estoy llevando a cabo la reacción y la separación extractiva para el caso de la ruptura del azeótropo a acetato de etanol agua en presencia de óxido de etileno y con etilenglicol como solvente que se genera en la misma reacción. Y entonces, una vez sometido a este proceso de optimización multiobjetivo en un entorno de sostenibilidad, ¿qué encuentro? Bueno, pues que si yo lo comparo con el sistema, con este reciclo, o sea, todavía este sistema que en sí ya está intensificado, llevando a cabo en forma simultánea la reacción y la separación extractiva, todavía lo puedo súper intensificar más poniendo este acoplamiento térmico. Y veo que este sistema base, el costo total anual cae 35% y las emisiones caen en 20% de gases de efecto invernadero. Pero ¿qué tengo? Todavía yo puedo llevar a cabo una situación extrema. En una sola columna de pared divisoria, intensificar los dos sistemas para llevar a cabo en forma simultánea la reacción, la destilación extractiva y la purificación del solvente. Y entonces, en una columna tipo pared divisoria, ¿y qué encuentro después de que se resuelve el problema de optimización? Que el costo total disminuye hasta el 56% y las emisiones caen hasta el 95%, lo cual lo hace una opción sumamente atractiva. Pero el problema es el diseño y la optimización al que se tienen que someter. Es un problema de optimización que puede durar, no sé, cerca de 10, 12 días en dar la solución, pero ¿qué ventajas tiene? La optimización me genera esta posibilidad que de ninguna otra forma yo hubiera podido resolver para generar estos sistemas súper intensificados, donde yo estoy llevando a cabo reacciones, destilación reactiva, destilación extractiva y purificaciones convencionales en forma simultánea. Y solamente la optimización multiobjetivo puede darme la capacidad matemática de resolver un sistema a este nivel y poder encontrar los diseños óptimos en estos entornos de sostenibilidad, minimizando, por ejemplo, costo total anual e impacto ambiental asociado a emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, como pueden ver, y aparte cumpliendo las restricciones de purezas, las restricciones asociadas a la cinética para la generación del etilenglicol y las restricciones asociadas a que yo no genere ni el dietilenglicol ni el trietilenglicol, lo cual es un problema complejísimo en cuanto a variables discretas, variables continuas y un montonal de restricciones a un problema altísimamente no lineal por la termodinámica y por el tipo de ecuaciones asociadas al modelo MESH y como a la cantidad de ecuaciones que se generan y al número total de variables, lo cual sin la herramienta de optimización sería imposible la generación de estos sistemas altamente intensificados a este nivel, ¿sí? ¿Qué oportunidades tenemos para el futuro? Bueno, pues seguir explorando, por ejemplo, con sistemas de corriente lateral. Aquí presentamos pared divisoria y presentamos con acoplamiento térmico. También establecer bajo qué condiciones estos sistemas sí funcionan y no funcionan. Lo ideal o lo más padre sería que yo los pudiera utilizar para todas las mezclas azeotrópicas, seguramente no, y hay que delimitar cuándo sí y cuándo no puede funcionar la destilación extractiva y reactiva en forma simultánea y finalmente hacer estudios de control, dado que ese altísimo nivel de intensificación no lo sabemos, pero podríamos anticipar que podría ser complejo su control o no, no lo podemos saber, pero es algo que debe de hacerse, estudiar el control de estos sistemas altamente intensificados. Y realmente también ahí podríamos plantear problemas de optimización desde el punto de vista de estos sistemas dinámicos, ¿sí?
Como ven, es muy interesante la optimización como herramienta para poder llevar a cabo superintensificaciones en sistemas inclusive ya intensificados como este que acabo de presentar, y cómo la optimización puede ser una herramienta fabulosa y espectacular que me permite llevar a cabo estas super intensificaciones para generar estos sistemas de altísima complejidad con todas estas ventajas en entornos de sostenibilidad, que es hoy a lo que aspira la industria moderna. ¿Sí? Pues yo espero que esto haya sido de su interés. Cualquier cuestión saben cómo contactarnos y muchísimas gracias por su atención.